¿Qué es el cambio climático? El Panel Intergubernamental de Cambio Climático lo definió como una modificación en el estado del clima que mediante el uso de pruebas estadísticas puede ser identificada por los cambios en la media y/o la variabilidad de sus propiedades que persiste durante un periodo prolongado, típicamente décadas o más. Sin embargo, este panel nombra algunas fuentes que modifican el cambio climático, como son los procesos internos naturales y los usos de la Tierra. Se nombra además fuerzas externas que lo modifican y cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera. El aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera se debe en gran medida a la quema de combustibles fósiles como la gasolina, el diésel y el gas que emiten dióxido de carbono. De igual forma, la descomposición de los basureros y la crianza de animales genera millones de toneladas de gas metano, y lo mismo ocurre con el uso de fertilizantes que generan óxido nítrico. También influye en la creciente destrucción de los bosques y el cambio en el uso del suelo. Muchos son los efectos que se derivan del ya conocido calentamiento global o cambio climático, pero lo cierto es que se desconoce a ciencia cierta el origen de esta problemática que está causando graves problemas, ya no ambiental, sino también a nivel social. Por ello, vamos a empezar con la ansiada pregunta: ¿cuándo empezó el calentamiento global? Según muchos estudios, la etapa conocida como la Revolución Industrial trajo consigo el aumento de los gases responsables del efecto invernadero. De hecho, después de este proceso industrial se aceleró considerablemente con el inicio de esta nueva etapa en la era de la sociedad. Así que ya tenemos claro cuándo empezó el calentamiento global y por qué. Ahora vamos a ver dónde empezó el cambio climático a producir sus primeros efectos. En este caso, hemos de señalar que el calentamiento global empieza a notarse principalmente en la parte del Ártico y en los océanos tropicales, y con el paso del tiempo, el norte de América, Europa y Asia. Resulta importante destacar que un siglo después de encontrar estos resultados, se percibe un aumento de la temperatura en zonas del hemisferio sur, lo cual nos lleva a deducir que el calentamiento global se ha extendido a estas zonas y ya no queda nada por poblar. Quien depende directamente de los ciclos del agua y de la tierra para su supervivencia, sentirá aún más los efectos del cambio climático, pues van a dificultar todavía más sus actividades. Así, posibilitar enfrentarse al cambio climático promoviendo resistencia, resiliencia y/o adaptación y mitigación es de suma importancia para la continuidad de los modos tradicionales de vida de los grupos sociales vulnerables. La adaptación es entendida como un ajuste en los sistemas naturales o humanos en respuesta a los efectos del cambio del clima actual o futuro. La mitigación puede entenderse como los cambios y sustituciones tecnológicas para reducir el uso de los recursos y las emisiones por unidad de producción. No se puede pensar solamente en adaptación y mitigación. Los seres humanos no pueden vivir sin agua, así como los seres vivos tampoco sin ella. Por eso es necesario pensar en tácticas de resistencia a los procesos que causan el cambio climático. La temperatura promedio de la superficie del planeta ha subido aproximadamente 1.1 grados Celsius desde fines del siglo XIX, un cambio generado principalmente por el aumento de dióxido de carbono y otras emisiones a la atmósfera hechas por el hombre. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida se han disminuido en masa. Los glaciares se están retirando en casi todas las partes del mundo, incluso en los Alpes, el Himalaya, los Andes, las montañas rocosas, Alaska y África. Como individuos, sabemos sobre las pequeñas acciones que podemos llevar a cabo para reducir las emisiones que provocan el cambio climático, pero ¿qué pueden y deben hacer las naciones, siendo sus acciones de gran escala y fundamentales para el bienestar de los individuos? La implementación de acciones para la adaptación al cambio climático en México
Al igual que en muchos otros países con diferentes grados de desarrollo económico, es una experiencia reciente. El conocimiento sobre la mejor forma de adaptarse al cambio climático se ha construido progresivamente. Se reconoce que la adaptación es un proceso de aprendizaje que requiere ser interdisciplinario, multidimensional y transversal, tomando en cuenta el conocimiento local y el papel de los individuos y las organizaciones de la sociedad civil. Realizar diferentes tipos de acciones cotidianas con el objetivo de luchar contra el cambio climático harán que nuestro entorno no sufra en gran medida el impacto del cambio climático. Además, también podemos seguir estas medidas para hacer menos el impacto del cambio climático. El cambio climático es un problema de todos. A medida que las personas empiecen a generar conciencia acerca de esta problemática tan importante, se podrá actuar de forma que sea beneficioso para nuestro desarrollo como sociedad y la sostenibilidad del ambiente. Todos los habitantes de este planeta estamos obligados a tomar medidas para detener el cambio climático y el aumento del efecto invernadero. Aunque las grandes decisiones tomadas por los gobiernos de los países son fundamentales, hay muchas formas de ayudar a la descontaminación que están a nuestro alcance.